David Reed observó a través de la ventana de transporte cómo el remolque de la estación de pesaje número 9 se hacía más grande contra el lienzo negro del espacio. La estructura parecía más antigua que cualquier otra que hubiera visto antes. Su superficie metálica estaba cubierta de patrones que parecían casi orgánicos. Extraños símbolos marcaban secciones del casco, brillando débilmente en idiomas que no reconocía. Este iba a ser su nuevo hogar, al menos por un tiempo. Los papeles del divorcio se habían firmado hacía 3 meses. La empresa de ingeniería para la que trabajaba despidió a la mitad de su personal 2 meses después. Cuando apareció en su pantalla la oferta de trabajo para la estación de paso TW9, David solicitó el puesto sin pensarlo demasiado. Ubicación remota, sueldo decente y lo suficientemente lejos de la Tierra como para poder fingir que su antigua vida nunca había existido. El procedimiento de acoplamiento tardó más de lo previsto. David contó al menos 15 especies diferentes moviéndose a través de la bahía de llegada. Algunos caminaban, otros flotaban, otros se movían de maneras que desafiaban toda descripción sencilla. Una criatura con antebrazos, piel gris y ojos amables se le acercó cuando bajó del transporte. David Reed. El traductor en el oído de David traducía los sonidos al inglés. Soy Brent. Seré su supervisor. Encantado de conocerte, dijo David, estrechando una de las 4 manos de Brent. Brent lo condujo por pasillos que se retorcían y giraban de maneras que no tenían ningún sentido lógico. La arquitectura resultaba extraña, como si quienquiera que hubiera construido ese lugar hubiera operado con principios geométricos diferentes. Pasaron junto a puestos de mercado donde los vendedores ofrecían cosas que David no pudo identificar. Restaurantes con olores a la vez apetitosos e inquietantes, y espacios de reunión donde se mezclaban libremente docenas de especies. La estación fue construida por los arquitectos, explicó Brent mientras caminaban. Nadie sabe a dónde fueron. Nosotros simplemente mantenemos lo que ellos dejaron atrás. ¿Qué edad tiene? 12.000 años, más o menos unos siglos. La voz de Brent denotaba orgullo. Nunca ha dejado de funcionar. Tu trabajo consiste en ayudar a que siga siendo así. Llegaron a la sección de ingeniería, un vasto espacio repleto de equipos que combinaban tecnología antigua con añadidos modernos. Las pantallas mostraban datos de miles de sistemas de toda la estación. David reconoció quizás la mitad de lo que estaba viendo. Trabajarás en turnos de noche durante el primer mes, dijo Brent. Cuanta menos gente haya alrededor, más fácil es aprender sin distracciones. David asintió. Los turnos de noche le venían de maravilla. De todos modos, no había estado durmiendo bien. Brent le mostró los registros de mantenimiento, los procedimientos de emergencia y la ubicación de los sistemas críticos. Todo parecía bastante sencillo. Entonces Brent abrió un mapa de la estación en una de las pantallas. La mayor parte de la estructura brillaba en verde, lo que indica secciones activas. Una zona marcada como sección 7 aparecía en rojo. ¿Qué es eso?, preguntó David, señalando la zona roja. Los antebrazos de Brent se tensaron. La sección 7 está sellada. Nunca vayas allí. ¿Por qué? Esas son las reglas. El tono de Brent no dejaba lugar a dudas. La sección 7 está prohibida. Todas las especies que llegan a esta estación lo saben. Ahora tú también lo sabes. David quería hacer más preguntas, pero algo en la postura de Brent le indicó que lo dejara pasar por el momento. Su habitación era pequeña pero cómoda, con una ventana desde la que se veían las estrellas. David desempacó sus pocas pertenencias e intentó instalarse. Le costó conciliar el sueño. No dejaba de pensar en esa zona roja del mapa. Su primer turno de noche comenzó a lo que la estación llamaba medianoche, aunque el tiempo significaba poco en el espacio. David recorrió los silenciosos pasillos, revisando los sistemas y tomando notas. La mayor parte del trabajo era rutinario. Reemplace aquí la junta desgastada. Recalibra un sensor allí. Investigar una fluctuación menor en la distribución de energía.
Alrededor de las 3 de la mañana, David se encontró en un pasillo cerca del límite de la sección 7. Unas enormes puertas bloqueaban el paso, cubiertas de señales de advertencia. Contó 43 idiomas diferentes, todos diciendo variaciones de lo mismo. Manténgase fuera, peligro, prohibido entrar. David se quedó allí de pie, estudiando las puertas. No eran barreras de seguridad. Eran precintos de mantenimiento, del tipo que se usa para cerrar secciones dañadas o áreas en reparación. Tenía códigos de anulación para puertas como estas. Eso parece extraño. Si la sección 7 fuera realmente peligrosa, ¿por qué un nuevo trabajador de mantenimiento tendría acceso a ella? Estaba a punto de darse la vuelta cuando lo oyó. Un sonido profundo y resonante que parecía provenir de más allá de las puertas. Duró solo un instante, luego se desvaneció en el silencio. David apretó la mano contra el frío metal de la puerta. Nada. Probablemente solo sea su imaginación. El estrés de la mudanza, el divorcio, el nuevo trabajo. Su mente le estaba jugando una mala pasada. Regresó a la sección de ingeniería y consultó los archivos históricos de la estación. La mayor parte de la información relativa a la sección 7 había sido censurada o eliminada. Solo encontró fragmentos, referencias a algo llamado el encadenado, menciones del último guardián, una sola línea en un informe de hace 300 años. El prisionero permanece confinado. No se intentó contactar al prisionero. Alguien o algo estaba encerrado en la sección 7. David pasó el resto de su turno buscando más información. No encontró prácticamente nada. Fuera lo que fuese que hubiera detrás de esas puertas, alguien se había esforzado mucho por borrar su historia. Al finalizar su turno y comenzar a llegar otros trabajadores, David regresó a su habitación. Pasó junto a un pequeño bar frecuentado por los trabajadores del turno de noche. Una anciana quilla con la piel veteada de plata estaba limpiando vasos detrás del mostrador. Pareces preocupado, dijo con una voz que le recordó a David la de su abuela. Solo intento familiarizarme con el lugar, respondió David. Te acercaste a la sección 7. No era una pregunta. Lo veo en tu cara. Al principio, todo el mundo siente curiosidad. ¿Qué hay ahí dentro? La anciana Quillín dejó su vaso y miró a David con ojos que habían visto demasiado. Algo que ha estado ahí durante 1000 años. Algo que toda persona sensata deja en paz. Pero, ¿qué es? Un dragón, dijo en voz baja. Encadenados y olvidados. Y si aprecias tu vida, también te olvidarás de ello. David regresó a sus aposentos con esas palabras resonando en su mente. Un dragón encadenado durante 1000 años, abandonado por todas las especies que conocían su existencia, se quedó tumbado en la cama, mirando al techo, y supo que no podría olvidarlo. Algo en ese sonido profundo y resonante le atraía. Algo en esas puertas y sus 43 advertencias le hizo querer comprender. En algún lugar de la oscuridad sellada de la sección 7, algo antiguo aguardaba, y David Reed, a pesar de todas las advertencias y de todos sus instintos de autoconservación, sabía que eventualmente abriría esas puertas. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, volvió a oírse el sonido, lejano pero inconfundible. Sonaba casi como una voz, casi como alguien gritando, casi como un grito de auxilio. Pasaron 3 días, pero David no podía dejar de pensar en la sección 7. Durante sus turnos, se encontraba a la deriva hacia esas puertas selladas, escuchando aquel sonido. Durante sus periodos de sueño, soñaba con voces que lo llamaban desde la oscuridad. Pasaba su tiempo libre en los archivos de la emisora, buscando entre antiguos registros. La mayoría de los archivos relacionados con la sección 7 habían sido eliminados o dañados. Los pocos que quedaron contaron fragmentos de una historia sin sentido. Una flota destruida, una batalla que puso fin a una guerra, un castigo que duró siglos. En su cuarto turno de noche, David consultó los datos ambientales de la sección 7. Lo que encontró le revolvió el estómago. Los sistemas de soporte vital estaban fallando.
Los niveles de oxígeno han disminuido un 40% durante el último siglo. Los controles de temperatura apenas funcionaban. La distribución de energía era irregular. Algo vivía allí dentro, y estaba muriendo lentamente. Al día siguiente, David le presentó sus hallazgos a Brent. Su supervisor escuchaba con creciente incomodidad, cruzando y descruzando los antebrazos. «Esto no es asunto tuyo», dijo finalmente Brent. «Pero si algo está vivo ahí dentro, entonces ha sobrevivido durante 1000 años. Seguirá sobreviviendo». El tono de Brent era firme. «Eres nuevo aquí, David. No lo entiendes. La sección 7 está prohibida por buenas razones». «¿Qué razones?» «Porque todos están de acuerdo en que debe ser así». Brent se levantó, dando por terminada la conversación. «Haz tu trabajo. Olvídate de la sección 7». David salió de la reunión frustrado. Siempre había sido de los que necesitan entender las cosas, solucionar los problemas cuando los ve. Ignorar un sistema de soporte vital que fallaba iba en contra de todos sus instintos. Esa noche, volvió al bar donde había conocido a la anciana Quillín. Ella estaba allí de nuevo, moviéndose lentamente entre las mesas, sirviendo bebidas a los pocos clientes que preferían las horas tranquilas. «Has vuelto», dijo al ver a David. «La mayoría de la gente solo pregunta por la sección 7 una vez. Dijiste que había un dragón ahí dentro y yo dije muchas cosas». Le sirvió una copa sin preguntarle qué quería. «Me llamo Ruth. Deberías saberlo antes de pedirme que rompa mi silencio». David se presentó correctamente esta vez. Hablaron un rato de cosas sin importancia. Como hablan los desconocidos cuando se estaban poniendo a prueba mutuamente. Finalmente, Ruth se sentó frente a él. «Mi abuelo me contaba historias», dijo. Historias que su abuelo le contaba sobre el dragón llamado As. As. Así lo llamaban los antiguos registros. Antes de que los registros se borraran, la mirada de Ruth se perdió en la lejanía. Hace 1000 años, existió un imperio de dragones. Gobernaron el sector del espacio con poder absoluto. Creían que las demás especies eran inferiores, útiles solo como sirvientes o recursos. David se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. As era uno de sus guerreros, uno de los mejores. Cuando el imperio le ordenó a As destruir una colonia de lo que ellos llamaban especies inferiores, As se negó y luchó contra el imperio. Salvó la colonia. La voz de Ruth se convirtió en un susurro. Los dragones no podían permitir tal desobediencia. Encadenaron a As aquí como castigo, como escarmiento. Difundieron rumores de que As se había vuelto loco, de que se había convertido en un destructor. Se aseguraron de que todos temieran lo que había tras esas puertas. «Pero el imperio de los dragones ya no existe», dijo David. «Desapareció hace 800 años. Pero el miedo persiste. La historia persiste. Y As permanece, encadenado en la oscuridad mientras las generaciones pasan. Y todos coinciden en que es más seguro dejar las cosas como están». David sintió un frío que le oprimía el pecho. «Así que As es inocente. ¿Inocente o culpable? ¿Importa después de 1000 años?» Ruth se levantó lentamente. «Lo que importa es que acercarse a As significa la muerte. Eso es lo que todos creen. Eso es lo que nos mantiene a salvo». ¿A salvo de qué? «De la verdad». Ruth lo miró con una expresión que David no pudo descifrar. Tristeza, tal vez, o resignación. Tienes la mirada de alguien que no lo va a dejar pasar. Ya he visto esa mirada antes. Nunca acaba bien. David regresó a sus aposentos, pero no pudo descansar. Seguía pensando en lo que Ruth había dicho, en As encadenado y solo durante 1000 años. En un castigo que había sobrevivido a la civilización que lo impuso. En todos los que habían pasado junto a esas puertas durante siglos, sabiendo que algo moría allí dentro y sin hacer nada. La noche siguiente, David se detuvo ante las puertas de la sección 7 con su tableta de ingeniería en la mano. Los códigos de anulación estaban allí mismo.
Tenía acceso legítimo. Técnicamente, se suponía que debía inspeccionar todos los sistemas de mantenimiento de la estación. La sección 7 tenía sistemas de mantenimiento. Podía oír la voz de su exmujer en su cabeza, diciéndole que siempre tenía que ser el héroe, que siempre tenía que arreglar cosas que no eran su problema. Quizá tenía razón. Quizá debería limitarse a hacer su trabajo y dejar de hacer preguntas. El sonido volvió, ese tono profundo y resonante que vibraba a través de las paredes. Esta vez, David estaba seguro de que era una voz, débil, distante, pero sin duda una voz, que pronunciaba palabras que no podía entender. David bajó la mirada a su tableta. Pensó en As, solo en la oscuridad durante 1000 años. Pensó en los sistemas de soporte vital fallando mientras todos miraban hacia otro lado. Pensó en la clase de persona que quería ser. Su dedo se movió hacia el código de anulación. Entonces la mano de Brent le agarró la muñeca. David no lo había oído acercarse. «Te dije que te olvidaras de esto», dijo Brent. Su voz no denotaba ira, solo cansancio. Algo se está muriendo ahí dentro. Algo peligroso. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Alguien lo ha visto? Brent soltó la muñeca de David y retrocedió. ¿Quieres saber lo que yo sé? Sé que todas las especies están de acuerdo. Los Quillins, las serpientes, los recolectores, la gente de piedra, especies que no coinciden en nada más. Todos coinciden en que la sección 7 debe permanecer sellada. ¿Te crees más sabio que todos ellos? Creo que tengo ojos que funcionan y una conciencia que funciona, dijo David. El soporte vital está fallando. Dentro de otros 50 años, lo que sea que haya ahí dentro se asfixiará, y todos simplemente lo dejarán pasar. Sí, dijo Brent sencillamente, porque es más seguro que la alternativa. ¿Más seguro para quién? Brent no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se marchó, dejando a David solo con las puertas selladas en su conciencia. David permaneció allí de pie durante un largo rato, con la mano suspendida sobre el panel de control. Pensó en las consecuencias de abrir esas puertas. Podría perder su trabajo. Podrían expulsarlo de la comisaría. Podría morir si las historias sobre As fueran ciertas. Pero seguía pensando en aquella voz en la oscuridad. Unos 1000 años de aislamiento, un castigo que se había convertido en tortura. David introdujo el código de anulación. Las puertas se cerraron y comenzaron a abrirse, revelando la oscuridad que había más allá. Salió una bocanada de aire frío, trayendo consigo un olor a viejo y abandonado. David activó la luz de su casco y dio un paso al frente. El pasillo que había más allá estaba cubierto de escarcha. Su aliento formó nubes en el aire enrarecido. Las luces de advertencia parpadeaban débilmente a lo largo de las paredes, la mayoría de ellas apagadas. El lugar parecía abandonado, olvidado. Caminó más adentro de la sección 7, siguiendo el pasillo mientras éste se curvaba hacia abajo. Las paredes estaban marcadas con lo que parecían marcas de garras, profundos surcos en el metal, señales de una antigua lucha. Entonces David la vio, una cámara delante, vasta y circular. Y en el centro de aquella cámara, algo enorme se movió en la oscuridad. La luz de David encontró escamas negras que parecían absorber la luz. Luego, las alas se plegaron contra un cuerpo enorme. Luego, cadenas que brillaban con una tenue energía azul se envolvieron alrededor de las extremidades, el cuello y la cola. El dragón alzó la cabeza. Abrió los ojos, reflejando la luz de David. Unos ojos que reflejaban inteligencia, dolor y un cansancio tan profundo que parecía tener peso. «Vete», dijo el dragón. Las palabras salieron entrecortadas, filtradas a través de un traductor que tuvo dificultades con la lengua antigua. «Todo el mundo siempre se va. Mejor así». David se quedó paralizado, mirando fijamente a la criatura de los cuentos y las pesadillas. As era incluso más grande de lo que había imaginado, pero también más delgado y débil. Las cadenas habían cortado la carne del dragón en varios puntos,
dejando cicatrices que parecían tener siglos de antigüedad. No me voy a ir, se oyó decir David. Los ojos del dragón se entrecerraron. Entonces eres un tonto. Te matarán por venir aquí. Matan a cualquiera que muestre amabilidad. Lo aprendí hace mucho tiempo. David dio un paso más cerca. El dragón se estremeció como si esperara un golpe. La reacción le rompió algo en el pecho a David. Voy a ayudarte, dijo David. ¿Ayuda? La risa del dragón era amarga y dolorosa. Nadie ayuda al monstruo. Esa no es la historia. Entonces quizás sea el momento de una historia diferente. David se acercó a las cadenas, estudiándolas con atención. Estaban hechos de un material que no reconocía, cubiertos de símbolos que palpitaban con energía. Complejo, sofisticado, diseñado para causar dolor. No deberías tocar eso, dijo As. Hieren a cualquiera que lo intente. David extendió la mano y la colocó sobre una de las cadenas. Le pareció frío y extraño, pero no le hizo daño. Los ojos de As se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. ¿Cómo estás? Solo intento comprender cómo funcionan, dijo David, examinando los puntos de conexión. Así podré averiguar cómo eliminarlos. Durante un largo rato, As no dijo nada. Entonces, con una voz tan baja que David casi no la oyó. ¿Por qué? Porque esto está mal, dijo David sencillamente. Porque nadie se merece esto. Porque puedo ayudar. As lo miró fijamente con aquellos ojos ancestrales. Si descubren lo que estás haciendo, te lanzarán al espacio. David sonrió, aunque le temblaban las manos. Entonces supongo que tendré que trabajar rápido. Sacó su tableta y comenzó a escanear las cadenas, tomando medidas y analizando los patrones de energía. As observó en silencio, como si temiera creer que aquello fuera real. Volveré mañana. David dijo finalmente. Llevaré agua y comida y vamos a resolver esto juntos. Ni siquiera sé tu nombre, dijo As. David. Mi nombre es David Reed. David. El dragón puso a prueba la palabra. Gracias, David Reed. Aunque solo sea un sueño antes de morir. Gracias. David salió de la sección 7 con la mente a 1000 por hora. No tenía ni idea de cómo iba a liberar a As, pero sabía con absoluta certeza que tenía que intentarlo. Detrás de él, en la oscuridad, As cerró los ojos y sintió algo que no había sentido en 1000 años. Esperanza. David regresó a la sección 7 la noche siguiente, llevando consigo los suministros que había recogido durante su turno. Pastillas potabilizadoras de agua, barritas proteicas, un escáner médico y un calefactor portátil. No era mucho, pero era un comienzo. As estaba despierto cuando David entró en la habitación. El dragón se había movido ligeramente, como si intentara encontrar una posición más cómoda entre las cadenas. Era imposible, se dio cuenta David. Las cadenas fueron diseñadas para impedir la comodidad. Tú regresaste, dijo As. Había sorpresa en la voz del dragón. Dije que lo haría. David dejó sus provisiones y se acercó lentamente. He traído agua. Puedes beber. La garganta de As se movió en lo que pudo haber sido una risa o un sollozo. Llevo 200 años sin agua potable. La condensación de las paredes. Eso es todo. David vertió agua de su recipiente en un barreño que había traído. As bajó la cabeza y bebió lentamente, como si temiera que el agua pudiera desaparecer. David observó cómo se movía la garganta del dragón. Vi lo delgada que se había vuelto As bajo esas escamas. ¿Cuándo te dieron de comer por última vez? Preguntó David. ¿Alimentar? As levantó la cabeza. Los dragones que me encadenaron aquí creían que debía sufrir. La comida no formaba parte del castigo. Aprendí a ralentizar mi metabolismo, a dormir profundamente durante largos periodos. A veces me despierto al oír ruidos al otro lado de las puertas. Luego vuelvo a dormir. Ha sido así durante mucho más tiempo del que puedo recordar con claridad. David sintió que la ira le subía por el pecho. Esto no fue un castigo.
Esto fue una tortura. La lenta ejecución se prolongó durante siglos. Pasó la siguiente hora trabajando en los sistemas de soporte vital de la sección 7, devolviéndole su pleno funcionamiento. La temperatura subió. El aire se volvió más limpio. As lo observaba trabajar con una expresión que David no podía descifrar del todo. ¿Por qué haces esto? As preguntó finalmente. Porque puedo, dijo David. Porque nadie más lo hará. No sabes lo que hice. Las historias que cuentan sobre mí. Ruth me contó algo de eso. Ella dijo, te negaste a destruir una colonia, luchaste contra tu propio pueblo para proteger a otros. As permaneció en silencio durante mucho tiempo. Entonces el dragón comenzó a hablar, y David escuchó mientras se desarrollaban 1000 años de historia. El Imperio Dragón creía que éramos superiores a todas las demás formas de vida. As dijo, tomamos lo que queríamos. Destruimos lo que no necesitábamos. Yo era un guardián, uno de los guerreros del Imperio. Creía en nuestra causa. Creía que estábamos trayendo orden al caos. David se sentó en el frío suelo, apoyando la espalda contra una pieza de maquinaria antigua. As continuó, luego me enviaron a un mundo colonia, un pequeño planeta casi insignificante. Era el hogar del pueblo Quillín y otras 2 especies que habían aprendido a convivir. El imperio quería el planeta por sus recursos. Mis órdenes eran claras: expulsar a los habitantes. A todos. Pero no lo hiciste, dijo David. Fui al planeta con la intención de cumplir mis órdenes, dijo As en voz baja. Pero antes pasé tiempo allí observando. Vi cómo habían construido su sociedad, cómo las diferentes especies trabajaban juntas, se ayudaban mutuamente, creaban algo hermoso. Vi a padres enseñando a sus hijos. Vi alegría, música y arte. Vi vida. Las cadenas de As tintinearon suavemente cuando el dragón cambió de posición. Informé al imperio. Les dije que debían dejar en paz a la colonia, que esa gente tenía tanto derecho a existir como nosotros. Me dijeron que me había debilitado. Enviaron a otro guardián para completar la misión. La voz de As se endureció. Así que luché. Luché contra mi propia especie para proteger a gente que apenas conocía. Destruí la flota del imperio. Salvé la colonia y... Te encadenaron aquí por eso. David dijo que querían darme un escarmiento para mostrar lo que les sucede a los dragones que traicionan a los de su especie. Me encadenaron en esta estación y le dijeron a todo el mundo que me había vuelto loco, que era peligroso, que había destruido vidas inocentes. Distorsionaron la verdad. As miró fijamente a David. Y funcionó. Durante 1000 años, funcionó. Todos creen que el monstruo de la oscuridad merece estar aquí. David se levantó y se acercó a las cadenas, examinándolas con más detenimiento con sus herramientas. Estas no son simples ataduras. Están conectadas a tu sistema nervioso. Sí, me causan dolor cada vez que intento usar mi fuerza. Los ingenieros del imperio fueron muy astutos. No puedo romperlas sin matarme. David pasó su escáner por la cadena más cercana, estudiando las lecturas de energía. Hay 7 puntos de conexión. Todos deben desactivarse simultáneamente. Si tan solo uno permanece activo, todo el sistema se bloquea. Por eso he estado aquí durante 1000 años. Una sola persona no puede desactivar 7 puntos a la vez. No, asintió David. Pero tal vez no necesitemos romper las cadenas. Tal vez solo necesitemos convencer que lo soltaran. Durante las noches siguientes, David adoptó una rutina. Cumplía su turno habitual y luego se escabullía a la sección 7 con provisiones y equipo. Llevaba comida sintetizada según las necesidades biológicas de los dragones, según los registros. Llevaba suministros médicos y curaba las heridas más profundas causadas por las cadenas. Llevaba libros y grabaciones antiguas, cosas para entretener a As. Poco a poco, As se fortaleció. Las escamas del dragón recuperaron parte de su brillo. Su voz se hizo más firme, pero más allá de la curación física, David percibió otro cambio.
As volvió a tener esperanza, a creer que tal vez, después de 1000 años, la historia tendría un final diferente. Hablaron durante horas. As le contó a David sobre el Imperio Dragón, sobre mundos desconocidos para él, sobre la guerra que había consumido toda esa era de la historia galáctica. David le contó a sobre la Tierra, sobre la lucha de la humanidad contra los prejuicios y la injusticia, sobre cómo su especie aún aprendía a ser mejor. Tu gente es joven, dijo As una noche. Quizás por eso todavía cuestionas las cosas. Las especies más antiguas han aprendido a aceptar lo que es. Ya no luchan contra la corriente. O tal vez solo están cansados, sugirió David. Tal vez necesitan que alguien les recuerde por qué luchar importa. La octava noche, David trajo su tableta con su análisis de las cadenas. Creo que lo he descubierto. Las cadenas están controladas por un mecanismo de cierre central, pero cada punto de conexión tiene su propia fuente de energía independiente. Si podemos agotar esas fuentes de energía simultáneamente, los cierres deberían liberarse. ¿Cómo se agotan 7 fuentes de energía a la vez? Todavía estoy trabajando en eso. As emitió un sonido que podría haber sido una risa. Eres muy valiente o muy imprudente, David Reed. Probablemente ambas cosas. David se sentó y miró al enorme dragón. ¿Puedo preguntarte algo? Después de 1000 años de esto, ¿cómo es que no odias a todo el mundo? ¿Cómo es que no te consume la rabia? As guardó silencio un momento. Me consumía la rabia. Durante el primer siglo, tal vez 2. Grité y luché contra las cadenas hasta quedarme sin voz. Maldije a todo ser que pasaba por esas puertas. La mirada del dragón se perdió en la distancia. Pero la rabia es agotadora. Quema con fuerza y luego se extingue. Lo que queda después es una elección. Podría dejar que el odio me consumiera. Dejar que le diera la razón al imperio sobre en que me había convertido. O podría recordar por qué luché en primer lugar. La colonia que salvaste. Sí. Me gusta imaginar que sus descendientes aún viven sus vidas, creando belleza, criando hijos. Mientras recuerde eso, mientras me aferre al motivo de mi decisión, entonces el imperio no habrá ganado. Encadenaron mi cuerpo, pero no pudieron encadenar mis creencias. David sintió un vuelco en el pecho. Había venido pensando que salvaría a alguien. Pero As le estaba enseñando algo sobre el coraje que nunca había comprendido del todo. Voy a sacarte de aquí, dijo David. Aún no sé cómo, pero te prometo que encontraré la manera. Y si no lo consigues, al menos no morirás solo en la oscuridad. Al menos alguien sabrá la verdad. As bajó la cabeza hasta quedar a la altura de David. Los ojos del dragón, antiguos y penetrantes, lo observaron durante un largo rato. Sabes lo que pasará cuando los demás se encuentren, no te contarán lo que estás haciendo. No lo entenderán. No te perdonarán. Sé que podrías perderlo todo. Tu trabajo, tu lugar aquí, tal vez tu vida. También lo sé. Entonces, ¿por qué? David meditó su respuesta cuidadosamente. Porque me divorcié hace unos meses. Porque perdí mi trabajo, mi hogar y todo lo que creía que debía ser mi vida. Porque llegué aquí sintiéndome vacío y perdido. Y entonces te encontré. Y por primera vez en meses, tengo un propósito, algo que vale la pena hacer, alguien a quien vale la pena ayudar. Sonrió. Así que, en cierto modo, me estás salvando tanto como yo a ti. Cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, David vio algo brillante en ellos. Los dragones no lloran, dijo As en voz baja. Eso es lo que nos decimos a nosotros mismos. Eso es lo que nos hace fuertes. Tal vez ser fuerte signifique permitirse sentir, dijo David. Incluso dolor, incluso lágrimas. Esa noche, David salió de la sección 7 con un plan formándose en su mente. No podía desactivar las cadenas solo. Iba a necesitar ayuda, lo que significaba que tendría que convencer a los demás de que vieran lo que él veía. Le importaba lo que le importaba. Iba a ser lo más difícil que jamás hubiera hecho. Pero al recordar a As,
al dragón que lo había sacrificado todo por desconocidos hacía 1000 años, David supo que tenía que intentarlo. Algunas cadenas estaban hechas de metal y energía. Otras, de miedo, silencio y la voluntad de apartar la mirada del sufrimiento. David Reed iba a romperlas todas. Sabía que no podía hacerlo solo. Pero elegir en quien confiar era como estar al borde de un precipicio. Contárselo a la persona equivocada y todo terminaría antes de empezar. Pero las cadenas requerían que 7 personas trabajaran en perfecta coordinación. Necesitaba ayuda. Empezó con Brent. Su supervisor estaba sentado en su oficina revisando informes de mantenimiento. Cuando David entró, Brent levantó la vista, con los antebrazos momentáneamente inmóviles. «Has estado entrando en la sección 7», dijo Brent. No era una pregunta. El corazón de David latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme. «Sí, lo supe después de la segunda vez. Los registros muestran el acceso a todas las puertas. He estado esperando a que pararas». Brent dejó su tableta. «Pero no has parado». «No puedo parar. Si vieras lo que yo he visto, no quiero verlo». Brent se puso de pie, con la agitación reflejada en sus movimientos. ¿Entiendes lo que estás arriesgando? No solo por ti, sino por todos en esta estación. Si As se libera, si el dragón ataca, As no va a atacar a nadie, interrumpió David. El dragón apenas tiene fuerzas para mantenerse en pie. E incluso si As quisiera lastimar a alguien, cosa que no quiere. Esas cadenas han sido instrumentos de tortura durante 1000 años. Los monstruos aquí somos nosotros, Brent, no el dragón. No tuve nada que ver con lo que sucedió hace 1000 años. Yo tampoco. Pero somos nosotros quienes pasamos junto a esas puertas todos los días sabiendo que alguien está muriendo ahí dentro. Somos nosotros quienes podríamos ayudar, pero elegimos no hacerlo. David respiró hondo. Necesito tu ayuda. Las cadenas se pueden desactivar, pero necesito a 7 personas trabajando juntas. Por favor, Brent, ven a conocer a As. Compruébalo tú mismo. Brent guardó silencio durante un largo rato. Cruzaba y descruzaba los brazos. Una señal de lucha interna que David había aprendido a reconocer. Si informo de esto, serás, me sacaron de la comisaría, dijo Brent finalmente. Lo sé. Si no lo reporto y algo sale mal, seré el responsable. También lo sé. Me pides que arriesgue todo basándote en tu criterio. Tu criterio cuando llevas aquí menos de 2 semanas. David sostuvo la mirada de Brent. Te pido que arriesgues algo basándote en lo que es correcto. No en reglas, no en miedo, sino en lo que sabes en tu corazón que es correcto. Los 4. Brent emitió un sonido que pudo haber sido una risa o un gemido. ¿Eres inspirador o estás loco? No me he decidido. Ven a conocer a As y luego decides. Fueron juntos a la sección 7 durante el siguiente turno de noche. Brent se movía lentamente, su miedo evidente en cada paso. Cuando entraron en la cámara y As levantó la vista, Brent se quedó paralizado. Otro visitante, dijo As en voz baja. Me estoy volviendo bastante popular después de 1000 años de soledad. Este es Brent, dijo David. Mi supervisor. Estoy intentando convencerlo de que me ayude. As estudió a Brent con esos ojos antiguos. Estás aterrorizado. Puedo olerlo. Todos los que me conocen están aterrorizados. Me dijeron que destruiste una flota, dijo Brent con voz temblorosa. Que mataste a miles. Sí, destruí una flota, la flota de mi propio pueblo, para salvar a miles que habrían sido asesinados. As se movió y las cadenas tintinearon. Pero entiendo tu miedo. El miedo es más fácil que la verdad. Exige menos de ti. Dile lo que me dijiste a mí, insistió David. Sobre la colonia, sobre por qué estás realmente aquí. As volvió a contar la historia. Brent escuchó, descruzando gradualmente sus antebrazos. Cuando As terminó, Brent se acercó a las cadenas, examinándolas del mismo modo que lo había hecho David.
Están diseñados para causar dolor, dijo Brent, con un tono de reconocimiento en su voz. Esto no es encarcelamiento. Esto es tortura. Sí, dijo Ash simplemente. Brent se volvió hacia David. Incluso si liberamos a Ash, ¿qué pasará después? ¿A dónde va el dragón? En el momento en que alguien vea a Ash salir de la sección 7, entrará en pánico. Pedirán ayuda. Llegarán buques militares. Entonces necesitamos más que solo nosotros 7, dijo David. Necesitamos testigos. Quienes vean a Ash caminando libre comprenderán que el dragón no representa una amenaza. Estás hablando de cambiar 1000 años de verdad aceptada. Estás hablando de hacer que la gente cuestione todo en lo que cree. Sí, dijo David. Soy. Brent miró alternativamente a David y a Ash, claramente debatiéndose consigo mismo. Finalmente, suspiró. Debo estar tan loco como tú. Yo ayudaré, pero necesitamos a otros, y no será fácil convencerlos. Ruth fue la siguiente persona a la que se acercaron. La anciana Quillín escuchó su plan en su bar vacío, con una expresión indescifrable. El abuelo de mi abuelo era de la colonia que salvó, dijo Ruth cuando terminaron. Esa historia se ha transmitido de generación en mi familia. Sabíamos la verdad, pero guardamos silencio porque hablar de ella significaba ser tachados de locos o algo peor. ¿Nos ayudarás?, preguntó David. Soy viejo. He vivido lo suficiente para ver lo que se consigue guardando silencio. Ruth se irguió más recta de lo que David jamás la había visto. Sí, ayudaré. Y conozco a otras 3 personas que podrían unirse a nosotros, personas cuyas familias recuerdan la verdad. Durante los días siguientes, reclutaron con cuidado. Un ingeniero de Quillín llamado Pil, que siempre había cuestionado las versiones oficiales. Una persona de piedra llamada Boulder que creía en la justicia por encima de la tradición. Un técnico serpentino llamado River que había perdido a su familia por injusticias similares. 2 trabajadores más que eran simplemente buenas personas dispuestas a hacer lo correcto cuando se les pedía. 7 personas dispuestas a enfrentarse a 1000 años de miedo. Planearon el intento cuidadosamente. Desactivarían las cadenas durante un cambio de turno, cuando la sección 7 no estuviera siendo monitoreada activamente. Necesitarían 47 minutos para agotar las fuentes de energía simultáneamente. David había construido herramientas personalizadas para cada persona, diseñadas para aprovechar los sistemas energéticos de las cadenas y redirigir la energía de forma segura. Entonces, el comandante Re se enteró. David estaba en la sección 7 repasando el plan con Ash una vez más cuando la luz se encendió repentinamente a máxima potencia. La comandante Re entró en la cámara flanqueada por la seguridad de la estación, su cuerpo serpentino enroscado por la ira. Apártese del prisionero, ordenó Re. David se mantuvo firme. Ash no es un prisionero. Ash es víctima de una injusticia que ha durado demasiado tiempo. Estás manipulando un recipiente sellado. Estás poniendo en riesgo la seguridad de todos en esta estación. Los ojos de Re se clavaron en David con fría furia. Queda usted relevado de sus funciones con efecto inmediato. El personal de seguridad le acompañará hasta el puente. No, dijo Brent, dando un paso al frente. Para sorpresa de David, los demás también estaban allí. Ruth, Pil, Boulder, River y los otros 2, los 7 juntos. Esto no es una democracia, Brent, dijo Re. Todos ustedes se retirarán o todos enfrentarán cargos. Entonces, clávanos la comisión, dijo Ruth. Su voz antigua era firme. Cárguenos el valor que a ustedes les falta. El cuerpo de Re se tensó. No entiendes lo que estás haciendo. El dragón es peligroso. ¿Has hablado alguna vez con Ash?, preguntó David. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el dragón está encadenado aquí? Conozco los registros. Ya conoces las mentiras, interrumpió David. El imperio del dragón ha desaparecido, comandante. Quienes encadenaron a Ash aquí son polvo. Pero estás perpetuando su castigo, su injusticia,
porque es más fácil que cuestionar lo que te dijeron. Estoy protegiendo esta estación. ¿De qué? David señaló a As, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación. De un dragón que ha estado muriendo de hambre lentamente durante 1000 años. De alguien que lo sacrificó todo para salvar vidas inocentes. ¿O acaso te estás protegiendo para no tener que admitir que todos hemos sido cómplices de la tortura? Real guardó silencio. David continuó. Ahora mismo tiene una opción, comandante. Puedes detenernos por la fuerza. Puedes mantener el statu quo. Puedes asegurarte de que nada cambie y nada mejore. O bien, permítanos intentar corregir un error milenario. Puede ser parte de la solución en lugar de parte del problema. Y si el dragón ataca, si me equivoco al confiar en ti, entonces aquí tienes seguridad. Entonces podrás decir que intentaste darle una oportunidad a la justicia. David dio un paso adelante. Pero si nos detienes sin siquiera intentarlo, nunca lo sabrás. Pasarás el resto de tu vida preguntándote si hiciste lo correcto. Y creo que ya sabes la respuesta. La cámara estaba en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de la estación. Re miró a David, luego al otro que estaba de pie con él, y después a As. Dime, dijo Re al dragón. Si te liberamos, ¿qué harás? As alzó la cabeza y se encontró con la mirada de R. Me iré. Buscaré algún lugar tranquilo, lejos de los demás, e intentaré recordar qué se siente al ser libre. A quien me pregunte, le contaré la verdad sobre lo que pasó aquí. Y daré las gracias a las personas que me demostraron que la bondad aún existe en esta galaxia. Eso es todo. Eso es todo, dijo As en voz baja. Re permaneció en silencio durante mucho tiempo. Los agentes de seguridad la miraron esperando órdenes. David contuvo la respiración. Finalmente, Re se dirigió a su equipo de seguridad. Déjenos en paz. Todos ustedes, comandante, pidió uno de los oficiales. Es una orden. Váyanse. Los agentes de seguridad salieron en fila, con una clara confusión en sus movimientos. Reed se quedó mirando hasta que se fueron. Luego se volvió hacia David y los demás. Tienes una hora, dijo en voz baja. Si esto sale mal, nunca estuve aquí. Nunca te ayudé. Comprendido. David sintió un alivio inmenso. Comprendido. Se desenrolló ligeramente. He pasado 20 años al mando de esta estación. He mantenido el orden. He seguido los protocolos y he velado por la seguridad de todos evitando hacer demasiadas preguntas. Pero tienes razón. Saber la verdad y no hacer nada es en sí mismo un delito. Ella miró a As. Lamento que haya tardado tanto en aparecer alguien a quien le importara. Más vale tarde que nunca, dijo As. Había algo parecido al perdón en la voz del dragón. Re se trasladó al panel de control principal de la cámara. Puedo desactivar los sistemas de monitorización durante exactamente 1 hora. Después de eso, otros comandantes se darán cuenta. Hagas lo que hagas, hazlo ahora. David miró a su equipo. 7 personas resistiendo 1000 años de miedo. 7 personas dispuestas a arriesgarlo todo por lo que era correcto. Rompamos algunas cadenas, dijo. Cada persona tomó su posición alrededor de As, sosteniendo los dispositivos que David había construido. 7 puntos de conexión, 7 fuentes de energía, 7 personas que optaron por actuar cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado. Esto tiene que suceder simultáneamente, les recordó David. Agotamos la energía durante 45 minutos de forma lo suficientemente lenta como para que no se activen los sistemas de seguridad. Cuando dé la señal, nos desconectaremos todos a la vez. ¿Todo claro? Asiente con la cabeza alrededor del círculo. As los observó con una expresión que David había aprendido a leer durante el tiempo que habían pasado juntos. La esperanza se mezclaba con el miedo, como si el dragón temiera creer que aquello estaba sucediendo de verdad. Listo, dijo David. Comiencen a drenar en mi marca. 3, 2, 1 marca. 7 dispositivos se activaron con un suave zumbido.
La energía comenzó a fluir desde las cadenas hacia las celdas portátiles que David había modificado. El brillo azul de las cadenas comenzó a atenuarse lentamente, casi imperceptiblemente. ¿Cómo se siente? David le preguntó a As. Extraño. El dolor está disminuyendo. Había olvidado lo que se sentía al no sentir dolor. La voz de As era tranquila y reverente. Aunque esto fracase, gracias por dedicarme estos minutos. No va a fallar, dijo Brent, manteniendo los antebrazos firmes sobre el dispositivo. Somos demasiado tercos para fracasar. Ruth rió suavemente. Obstinados es la palabra adecuada para describir a este grupo. Trabajaron en silencio durante un rato, vigilando sus dispositivos y observando cómo disminuían los niveles de energía. Todo transcurría según lo previsto. Las cadenas liberaban su poder exactamente como David había calculado. Luego, a los 20 minutos, comenzaron a sonar las alarmas en toda la estación. ¿Qué es eso? Phil preguntó, con el dispositivo temblando. Mantén la calma, ordenó David. No obstruya el desagüe. Ferrocarril, ¿qué está pasando? La comandante revisó su tableta, con el rostro ensombrecido por la preocupación. Sobretensión en el sector este. Algo grande acaba de atracar en la estación. Tengo que comprobarlo. Salió rápidamente de la cámara. Los 7 continuaron su trabajo, pero David sentía que la tensión aumentaba. Cada segundo parecía eterno, cada sonido amplificado. Regresaron 5 minutos después, moviéndose con rapidez. Tenemos un problema. Acaba de llegar una nave militar. Han recibido informes de actividad sospechosa en la sección 7. Alguien debió alertarlos antes de que desactivara la monitorización. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó David, sin interrumpir su trabajo en el drenaje de energía. Exigen acceso a la sección 7. Les dije que necesito verificar sus credenciales, pero eso solo nos dará unos 20 minutos. David miró su cronómetro. 25 minutos para el drenaje. No iban a llegar. Seguimos, dijo David con firmeza. Hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Si nos pillan en medio de esto, nos encerrarán a todos, dijo Boulder. La voz de la persona de piedra era firme, pero preocupada. Entonces nos encerrarán, dijo Ruth. Pero al menos lo intentamos. El dispositivo de River chispeó de repente. El técnico serpentino siseó sorprendido. Algo anda mal. La energía fluctúa. David se acercó a revisar el punto de conexión de River. El flujo de energía era errático, saltando entre niveles. La cadena está resistiendo la fuga. Tiene algún tipo de protocolo de protección que no tuve en cuenta. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó Brent. No sin detener la fuga por completo. Y si nos detenemos ahora, el sistema se reiniciará. Tendríamos que empezar de nuevo. Se movió ligeramente, haciendo que todas las cadenas vibraran. Déjame. Si los militares los encuentran aquí, les harán la vida imposible. Ya he resistido 1000 años. Puedo resistir más. De ninguna manera, dijo David. Terminamos con esto. Se acercó a River, examinando la conexión más detenidamente. El protocolo de protección era ingenioso, diseñado para prevenir precisamente lo que intentaban hacer. Pero tenía una debilidad. Asumía que quienquiera que estuviera manipulando las cadenas entraría en pánico cuando la energía fluctuara e intentaría compensarlo aumentando la tasa de fuga. River, necesito que te mantengas firme pase lo que pase. Las fluctuaciones van a empeorar. Antes de que mejoren. No ajustes nada. Mantén el caudal constante. River asintió, apretando el dispositivo con más fuerza. Las fluctuaciones aumentaron. La energía chispeó y crepitó alrededor de la cadena. Las escamas de River mostraban signos de tensión, pero el técnico se mantuvo firme. David observaba las lecturas, contando los segundos, confiando en sus cálculos. Entonces la fluctuación cesó. El protocolo de protección se había agotado.
El drenaje continuó sin problemas. Buen trabajo, dijo David. Estado de los demás. 6 confirmaciones. Todos los sistemas en orden. El drenaje continuó. Revisó su tableta de nuevo. Los militares se están impacientando. Se me están acabando las excusas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó David. 10 minutos, tal vez menos. David comprobó su progreso. Necesitaban 15 minutos más para agotar por completo las fuentes de energía. Iban a quedar atrapados en medio de esto. Nuevo plan, dijo David. ¿Vas a dejarlos entrar en la sección 7? ¿Qué?, preguntaron varias voces a la vez. Vamos a terminar esto delante de ellos. Que vean lo que estamos haciendo. Que vean a As. Que sean testigos de la verdad. Se detendrán. Nosotros, protestó Pil. Tal vez. O tal vez vean lo que nosotros vemos. Tal vez se pregunten por qué protegen una injusticia milenaria. David miró a su equipo. Siempre supimos que esto se haría público tarde o temprano. Solo pensábamos que sería después de que As fuera libre. De esta forma, les demostramos que no tenemos nada que ocultar. Lo pensó un momento y asintió. Es tu decisión. Los traeré. Pero no puedo protegerte una vez que vean lo que estás haciendo. Lo sabemos, dijo Ruth. Tráelos. Se marchó de nuevo. Los 7 continuaron su trabajo, drenando el poder de las cadenas que habían retenido a As durante más tiempo del que algunas civilizaciones habían existido. David se puso a pensar en lo que sucedería después. En el mejor de los casos, tendrían éxito y As quedaría libre. En el peor, acabarían en prisión. De cualquier manera, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Miró a As. El dragón lo observaba con esos ojos ancestrales. Me alegro de que fueras tú, dijo As en voz baja. De entre todos los seres que podrían haberme encontrado, me alegro de que fuera un humano que aún recuerda cómo preocuparse. Los humanos somos buenos cuidando, dijo David. También somos buenos para meter la pata, pero intentamos ser considerados mientras lo hacemos. Unos pasos resonaron en el pasillo. Varios pasos. Había llegado el ejército. 5 soldados entraron en la sala, con las armas listas, seguidos de un comandante cuyas escamas lo delataban como un oficial superior. Se detuvieron al ver la escena. 7 personas trabajando metódicamente mientras un dragón permanecía encadenado en el centro de la sala. ¿Qué significa esto?, preguntó el comandante militar. Estamos corrigiendo una injusticia, dijo David con calma, sin interrumpir su trabajo. Estas cadenas han torturado a este dragón durante 1000 años. Se las vamos a quitar. Este dragón es un prisionero. Manipular un sistema de contención seguro es un delito grave. Este dragón es un prisionero político de un imperio que ya no existe. Mantener la tortura también es un delito grave. Vamos a detenerla. El comandante militar se acercó, entrecerrando los ojos mientras estudiaba las cadenas y los dispositivos que utilizaban. Están vaciando el campo de contención. Si completan este proceso, el dragón será libre. Ese es una idea, dijo Ruth. Libertad. Quizá haya oído hablar de ella. Comandante ¿permitió esto? El comandante militar se giró hacia ella. Se irguió. Tomé una decisión. Estas personas pidieron 1 hora para intentar algo que yo debería haber intentado hace años. Les concedí esa hora. Todos se enfrentarán a un consejo de guerra. Probablemente, asintió Reg. Pero lo afrontaré sabiendo que por fin hice lo correcto. El comandante militar pareció dudar. Claramente esperaba encontrar algo diferente allí. Quizá criminales o personas actuando en secreto con la conciencia intranquila. En cambio, encontró gente trabajando abiertamente, con calma, como si no tuvieran nada que ocultar. ¿Por qué haces esto?, le preguntó a David. Porque alguien tenía que hacerlo. Porque saber del sufrimiento y no hacer nada al respecto no es neutral. Es elegir la visión del sufrimiento.
David sostuvo la mirada del comandante. ¿Por qué intentas detenernos? Porque son mis órdenes. ¿Órdenes de quién? El Imperio Dragón que aprisionó a As ya no existe. ¿A quién proteges exactamente? ¿Qué proteges? El comandante militar no respondió. Observó a As, las cadenas que se clavaban en su carne ancestral, las evidentes señales de un largo abandono y sufrimiento. Cuéntame tu historia, le dijo a As. Antes de decidir qué hacer aquí, dime por qué estás encadenado. As volvió a contar la historia de la colonia, la negativa, la lucha, el castigo. El comandante militar escuchó en silencio. Sus soldados bajaron ligeramente sus armas, también atentos. Cuando As terminó, el comandante guardó silencio durante un largo rato. Conocía una versión de esta historia, dijo finalmente. Me dijeron que el dragón de aquí había traicionado al imperio, que había matado inocentes. Eso es lo que le dicen a todo el mundo. Y ahora sabes la verdad, dijo David. ¿Qué vas a hacer con ella? El cronómetro del dispositivo de David marcaba 5 minutos restantes. Estaban cerca, tan cerca. El comandante militar miró a sus soldados, luego a David y su equipo. Si les permito terminar esto, estaré desafiando las órdenes permanentes del Consejo Galáctico. Órdenes que han estado vigentes durante siglos. Sí, dijo David simplemente. ¿Y crees que esto vale la pena? Sé que sí. El comandante permaneció allí, debatiéndose entre dos opciones. Cada segundo se sentía como una hora. David seguía drenando la energía de las cadenas, confiando en que, pasara lo que pasara, habían hecho todo lo posible. Finalmente, el comandante militar habló. Necesito ver cómo termina esto. Necesito saber si el dragón atacará una vez liberado, si las advertencias eran ciertas. Miró a sus soldados. Retírense. Déjenlos terminar. Un alivio inundó a David. Gracias. No me den las gracias todavía. Si el dragón muestra alguna agresión, responderemos. Entendido. Entendido, dijo As. Pero les prometo que no deseo lastimar a nadie. Solo quiero irme. Solo quiero ser libre. Los últimos 5 minutos transcurrieron en un silencio sepulcral. El brillo de las cadenas se desvaneció casi por completo. David observaba sus indicadores, contando los minutos restantes. Segundos. 30 segundos, anunció. Cuando dé la señal, desconéctense todos a la vez. ¿Listos? 6 confirmaciones. 20 segundos. 15. 10. El corazón de David latía con fuerza. 1000 años de prisión estaban a punto de terminar. 5, 4, 3, 2, 1. Desconéctense ahora. 7 dispositivos se desconectaron a la vez. El brillo de las cadenas se apagó por completo. Por un instante, no pasó nada. Luego, las cadenas cayeron al suelo con un tintineo metálico, como campanas. As se puso de pie despacio, con cuidado, como si comprobara si la libertad era real. Las cadenas yacían en el suelo como serpientes muertas, su brillo azul completamente extinguido. Por primera vez en 1000 años, el dragón estaba libre. Los soldados se tensaron, con las armas listas a pesar de las órdenes de su comandante. David contuvo la respiración. Todo dependía de los siguientes instantes. As se estiró, desplegando sus alas por completo. La cámara apenas era lo suficientemente grande para contenerlas. Las oscuras escamas reflejaron la luz, y David se dio cuenta de que, bajo el abandono y el sufrimiento, As era hermoso, poderoso, antiguo y magnífico. El dragón miró a David. Y los demás que habían trabajado para liberarlos. Entonces As hizo algo inesperado. El dragón se inclinó, bajando la cabeza en un gesto de respeto y gratitud. Gracias, dijo As. Las palabras eran sencillas, pero contenían el peso de 1000 años de sufrimiento que llegaban a su fin. Había olvidado lo que significaba ser visto como algo más que un monstruo. El comandante militar avanzó con cautela.
¿Qué harás ahora? Irte, dijo As simplemente. Buscar un lugar tranquilo. Recordar la sensación de volar sin cadenas. Quizás encontrar a otros de mi especie, si es que queda alguno. Contarles lo que los humanos hicieron por mí para que sepan que la bondad no se ha extinguido en esta galaxia. Así sin más. Después de 1000 años de cautiverio, simplemente quieres irte en paz. Los ojos de As, antiguos y penetrantes, se clavaron en el comandante. ¿Qué quieres que haga? ¿Vengarme de gente que no tuvo nada que ver con mi cautiverio? ¿Demostrar que el imperio tenía razón sobre mí? Una vez luché por mi vida. No me convertiré en lo que dijeron que era solo porque me trataron como si ya lo fuera. El comandante guardó silencio durante un rato. En un instante, enfundó su arma. Debo informar de esto. El Consejo Galáctico querrá investigar, pero les contaré lo que vi aquí. Les diré la verdad. Eso es todo lo que pido, dijo As. David se acercó lentamente al dragón. As bajó la cabeza de nuevo y David posó la mano sobre el hocico del dragón. Las escamas estaban cálidas y ásperas bajo su palma. ¿A dónde irás? Preguntó David. Lejos de aquí. Existen lugares tranquilos en la galaxia, sistemas que nadie reclama ni desea. Encontraré uno y lo traeré a casa. As hizo una pausa. ¿Te meterás en problemas por esto? Probablemente. Pero valió la pena. Apenas me conoces. Arriesgaste todo por alguien a quien conociste hace solo unos días. David sonrió. Sé lo suficiente. Sé que elegiste salvar vidas cuando pudiste haberlas quitado. Sé que sobreviviste a 1000 años de tortura sin perder tu esencia. Sé que eres alguien que vale la pena salvar. As emitió un sonido que pudo haber sido risa o llanto. Los humanos son criaturas extrañas. Espero que tu especie nunca pierda esa rareza. Ruth dio un paso al frente, con sus viejos ojos brillantes. Mi familia recuerda lo que hiciste por nosotros. As. Nunca lo olvidamos. Mantuvimos viva la verdad incluso cuando nadie nos creía. La colonia sobrevivió. La voz de As se tornó de repente urgente. Todavía están ahí fuera. Sí, 5 planetas ahora, prósperos y en paz. Todo porque les diste una oportunidad. As cerró los ojos. David vio lágrimas resbalar entre los párpados del dragón. Entonces valió la pena. Todo valió la pena. El resto del equipo se acercó uno por uno, cada uno diciendo sus despedidas. Brent, que había superado su miedo. Pil, que había cuestionado la autoridad. Boulder, que se había mantenido firme. River, que se había mantenido firme cuando las cadenas se resistieron. Los otros dos, cuyo valor había sido silencioso pero esencial. Finalmente, Re se deslizó hacia adelante. Lamento no haber actuado antes. Lamento que haya tenido que ser un humano, que llevaba aquí menos de 2 semanas, quien me mostrara lo que debería haber visto hace años. Actuaste cuando importaba, dijo As. Eso es lo que cuenta. El comandante militar se aclaró la garganta. Si van a irse, ahora es el momento, antes de que lleguen más naves y esto se complique. As asintió. El dragón se dirigió hacia el pasillo que salía de la sección 7. Se movía lentamente al principio, como si estuviera reaprendiendo a caminar sin cadenas. David y los demás lo siguieron, en una extraña procesión a través de la sección abandonada de la estación. Llegaron al acceso del casco exterior, una gran esclusa de aire diseñada para carga. As se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás, al lugar que había estado prisionero durante tanto tiempo. Debería odiar esta estación, dijo As. Pero yo no puedo, porque aquí fue donde te conocí, David Reed. Aquí aprendí que, tras 1000 años de silencio, aún había alguien que se preocupaba lo suficiente como para escuchar. ¿Qué les dirás a los demás sobre los humanos? Preguntó David. As reflexionó sobre la pregunta. Les diré que los humanos son curiosos, obstinados y a veces insensatos, que cuestionan cosas que probablemente deberían dejar en paz, que tocan cadenas que otros temen tocar. Los ojos del dragón brillaron.
Y les diré que estas cualidades, estas extrañas cualidades humanas, los hacen capaces de una compasión extraordinaria. Que cuando un humano decide que algo está mal, trabajará para arreglarlo incluso cuando sea peligroso, incluso cuando no tenga sentido lógico, incluso cuando todos le digan que pare. Eso suena bastante acertado, dijo Ruth riendo. Se dirigió a la entrada de la esclusa. David abrió la puerta exterior y el espacio se extendía más allá. El dragón extendió sus alas, probándolas, recordando cómo funcionaban. ¿Estarás bien?, preguntó David. Me refiero a físicamente. Ha pasado mucho tiempo desde que volaste. Podré con ello. Los de mi especie estamos hechos para resistir. Miró hacia atrás una vez más. Adiós, David Reed. Adiós a todos ustedes. Me devolvieron la vida. No la desperdiciaré. Entonces saltó al espacio, sus alas captando la luz de estrellas lejanas. David observó a través de la ventana de la esclusa cómo el dragón volaba. Volaba de verdad. Por primera vez en un milenio, giró, se lanzó en picado, se elevó e incluso atravesó la ventana. David podía sentir la alegría que emanaba de esos movimientos. El dragón se hizo más pequeño, una silueta oscura contra las estrellas, y luego desapareció. David cerró la esclusa y se giró para encontrarse con el comandante militar observándolo. «Sabes, habrá consecuencias», dijo el comandante. «El consejo no lo aceptará sin más. Habrá investigaciones, audiencias, posiblemente cargos penales». «Lo sé», dijo David. «Valió la pena». David pensó en volando libre, en las cadenas que habían enmudecido, en una injusticia milenaria que por fin había terminado. Sí, valió la pena. Los días siguientes fueron complicados. El Consejo Galáctico exigió explicaciones. David y su equipo fueron interrogados repetidamente. La comandante Re fue relevada temporalmente de su mando mientras se revisaban sus acciones. La historia se extendió rápidamente por la estación y más allá, generando un intenso debate. Algunos llamaban a David un héroe. Otros, un imprudente que había liberado a una criatura peligrosa. Las cadenas de noticias galácticas no se decidían entre celebrar o condenar lo sucedido. Pero algo interesante comenzó a ocurrir. Otras especies empezaron a contar historias similares a la de As. Otros prisioneros, retenidos en lugares olvidados, castigados por civilizaciones extintas. La gente empezó a cuestionar las cadenas que habían aceptado sin rechistar. El bar de Ruth se convirtió en un punto de encuentro para estas conversaciones. David pasaba allí las tardes escuchando historias y aprendiendo sobre otras injusticias que se habían normalizado con el tiempo. Estaba allí cuando llegó el mensaje, 3 semanas después de la partida de As. Llegó a través del sistema de comunicación de largo alcance de la estación, dirigido específicamente a David Reed. Lo abrió en su tableta y apareció una imagen. Una nebulosa vasta y hermosa, pintada en tonos azules y morados. Estrellas esparcidas como diamantes contra la oscuridad. Debajo de la imagen, un simple mensaje de texto. Gracias por recordarme que es la bondad. La galaxia casi me hizo olvidarlo. Encontré mi lugar de paz. Estoy en casa. As. David sonrió y le mostró el mensaje a Ruth y a los demás. Los demás se pasaban la tableta de mano en mano, cada uno mirando la imagen, la prueba de que As estaba ahí fuera, en algún lugar. Por fin libre. Lo hiciste bien, chico, dijo Ruth, dándole una palmada en el hombro. Lo hiciste muy bien. Un mes después de la partida de As, el Consejo Galáctico tomó su decisión. David fue despedido de su puesto en la estación de tránsito Ciudad 9. Pil y River también. Brent fue degradado. Boulder recibió una reprimenda formal. Ruth, al estar retirada, se libró del castigo oficial, pero fue vetada de varias estaciones por causar problemas. La comandante Re fue reasignada a una estación más pequeña y menos prestigiosa. Pero antes de irse, buscó a David. «Quería decirte algo», dijo.
La decisión del Consejo no fue unánime. Varios miembros argumentaron que lo que hicimos fue correcto. Las viejas injusticias no deben mantenerse simplemente porque son antiguas. No ganamos, pero iniciamos una conversación. Eso es algo, dijo David. Más que algo. Otros 3 antiguos prisioneros han sido liberados e indultados desde que se fue. El Consejo está revisando docenas de casos más. Cambiaste algo, David Reed. Cambiaste la forma de pensar de la gente. Después de David empacó sus pertenencias. No tenía trabajo, ni lugar en la estación, ni un plan claro para su futuro. Pero se sentía más ligero que en años. Brent lo encontró cuando se marchaba. ¿A dónde irás? Aún no lo sé. Quizá viaje un tiempo. A ver qué otras cadenas necesitan romperse. Los antebrazos de Brent se movieron en lo que David había aprendido que era el equivalente quillín de una sonrisa. Claro que sí. Los humanos no pueden evitarlo. ¿Nos querrías de otra manera? No, admitió Brent. La galaxia necesita humanos. Alguien tiene que ser lo suficientemente tonto como para preocuparse. David abandonó la estación de tránsito 9 en el mismo tipo de transporte que lo había traído allí meses antes. Mientras la estación se hacía más pequeña a sus espaldas, pensó en cuánto había cambiado. Había llegado vacío y perdido, huyendo de una vida que se había desmoronado. Se marchaba con un propósito y una dirección, aunque no supiera exactamente a dónde iba. Su tableta vibró con otro mensaje. Lo abrió y encontró otra imagen de As. Esta vez mostraba una pequeña luna orbitando un gigante gaseoso con una cueva visible en la superficie lunar. El mensaje decía: mi nuevo hogar, pequeño pero acogedor. Estoy aprendiendo a descansar de nuevo. Gracias por enseñarme que descansar no es lo mismo que rendirse. David respondió: gracias por enseñarme que preocuparse no es lo mismo que arreglar. A veces, lo más importante es presenciar el sufrimiento y negarse a aceptarlo como algo normal. Envió el mensaje y lo vio desaparecer en la vasta red de comunicaciones que conectaba la galaxia. Meses después, David encontró trabajo en una organización que investigaba injusticias históricas. Su experiencia con As lo había convertido en una especie de experto en antiguos sistemas de contención y prisioneros olvidados. Viajaba de estación en estación, de planeta en planeta, buscando a otros que habían sido encadenados y olvidados. Encontró a algunos, no muchos, pero algunos. Cada uno tenía una historia similar a la de As. Cada uno había sufrido mientras la galaxia miraba hacia otro lado. Y cada uno, al ser liberado, reaccionó con la misma gratitud y dulzura que As había mostrado. No eran monstruos. Eran víctimas de sistemas que habían perdido su propósito y su justicia. David se mantuvo en contacto con As mediante mensajes ocasionales. El dragón se recuperaba, lentamente, aprendiendo a confiar de nuevo, explorando los rincones tranquilos del espacio donde nadie lo molestaría. Un mensaje destacó. Llegó en el aniversario de la libertad de As. Pasé volando junto a la colonia hoy, la que salvé hace 1000 años. Hace 1000 años. Ha crecido más allá de lo que jamás imaginé. Ciudades de luz, naves viajando entre planetas, arte y música, y vida por doquier. No aterricé ni establecí contacto. Simplemente observé desde la órbita, recordando por qué tomé la decisión que tomé, sabiendo que valió la pena cada año encadenado. Gracias, David, por asegurar que esos años finalmente terminaran, por mostrarme que incluso después de un milenio de sufrimiento, la bondad aún existe. Tu especie tiene mucho que aprender. Pero también tienes mucho que enseñar. Nunca dejes de cuestionar. Nunca dejes de preocuparte. Nunca dejes de tocar las cadenas que otros temen tocar. La galaxia necesita más humanos como tú. David guardó ese mensaje. Lo leía cada vez que se sentía cansado. Cada vez que el trabajo parecía demasiado duro, cada vez que la gente le decía que dejara de hacer preguntas difíciles. Lo leía y recordaba a un dragón en la oscuridad, encadenado durante 1000 años, esperando que alguien se preocupara.
Y siguió trabajando, siguió buscando, siguió rompiendo cadenas donde quiera que las encontraba. Porque eso es lo que hacen los humanos, pensó. Ven el sufrimiento y se niegan a aceptarlo. Cuestionan la autoridad y desafían la injusticia. Se acercan a aquellos a quienes todos los demás temen. Tocan las cadenas que nadie más se atreve a tocar, y trabajan hasta que éstas enmudecen. Y a veces, si tienen mucha suerte, cambian la galaxia.